en una elegante casa de 2 pisos en el barrio de Palermo, Buenos Aires, una mujer de 72 años llamada Inés Mendoza se encontraba frente a su escritorio de caoba, sosteniendo un documento que cambiaría para siempre la relación con su único hijo. Sus manos, adornadas con anillos de diamantes que había coleccionado durante décadas de matrimonio, temblaban ligeramente mientras releía las palabras que acababa de escribir en su testamento. A mi hijo Ricardo, quien me dijo ojalá te mueras por $5 millones, le dejo exactamente eso, la muerte que tanto deseaba para mí. Pero esta no era una historia de venganza, era la historia de una madre que había amado demasiado y de un hijo que había perdido el rumbo. Era la historia de cómo el dinero puede corromper los lazos más sagrados, y cómo, a veces, el amor más profundo requiere las decisiones más difíciles. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Inés Mendoza no había nacido rica. A los 72 años, podía recordar perfectamente los días en que su madre, Elena, cosía vestidos para las señoras adineradas del barrio norte de Buenos Aires, trabajando hasta altas horas de la madrugada bajo la débil luz de una lámpara que parpadeaba en su pequeño departamento de San Telmo. «Mijita», le decía su madre mientras sus dedos artríticos manejaban la aguja con destreza, «la pobreza no es una maldición, pero tampoco es una virtud. Si algún día tienes la oportunidad de cambiar tu destino, tómala con ambas manos». Esas palabras habían resonado en los oídos de Inés durante toda su vida. A los 20 años, cuando conoció a Fernando Mendoza, un joven arquitecto con ambiciones desmedidas y una sonrisa que podía derretir el hielo, supo que había encontrado no solo al amor de su vida, sino también la oportunidad que su madre había profetizado. Fernando era diferente a los otros hombres que habían cortejado a Inés. No solo veía su belleza natural, sino que también reconocía su inteligencia aguda y su capacidad para los negocios. Cuando se casaron en 1974, en una modesta ceremonia en la iglesia de San Telmo, Fernando tenía un pequeño estudio de arquitectura, y Inés trabajaba como secretaria en una empresa de importaciones. «Vamos a construir algo grande juntos», le había susurrado Fernando en su noche de bodas, mientras contemplaban las luces de Buenos Aires desde la ventana de su pequeño apartamento. «Tú tienes el ojo para los negocios que yo nunca tendré». Y tenía razón. Mientras Fernando diseñaba edificios y casas para una clientela cada vez más próspera, Inés comenzó a invertir sus ahorros en propiedades pequeñas. Compró su primer departamento en 1976, un lugar modesto en Barracas que necesitaba renovaciones. Fernando lo remodeló, ella lo alquiló, y con las ganancias compraron otro. El proceso se repitió una y otra vez. Para 1980, ya poseían 12 propiedades en diferentes barrios de Buenos Aires. Para 1985, tenían un imperio inmobiliario que se extendía desde el centro de la ciudad hasta los suburbios más exclusivos. Ricardo nació en 1978, cuando Inés tenía 26 años y Fernando 28. Era un bebé hermoso, con los ojos verdes de su padre y la determinación en la mirada que había heredado de su madre. Inés recordaba vívidamente la primera vez que lo sostuvo en sus brazos en el hospital italiano. «Este niño va a tener todo lo que nosotros no tuvimos», le había prometido a Fernando. «Nunca conocerá la necesidad». Esa promesa se convirtió en su misión de vida. Mientras construían su imperio, Inés se aseguró de que Ricardo tuviera la mejor educación, los mejores maestros, las mejores oportunidades. Lo inscribió en el Colegio San Patricio, una institución privada donde los hijos de la élite porteña recibían educación bilingüe y formación en valores que, según creía Inés, lo prepararían para liderar el imperio familiar. Fernando había sido un padre amoroso pero exigente. Pasaba horas con Ricardo, enseñándole sobre arquitectura,
sobre la importancia del trabajo duro, sobre la responsabilidad que viene con el privilegio. Los domingos por la mañana, los tres salían a recorrer las propiedades familiares, y Fernando le explicaba a Ricardo los fundamentos del negocio inmobiliario. «Mira, hijo», le decía Fernando mientras contemplaban un edificio de apartamentos que habían construido en Belgrano. «Cada ladrillo de este lugar representa horas de trabajo, decisiones difíciles y sacrificios. Nunca olvides que el dinero no crece en los árboles». Ricardo parecía absorber estas lecciones con la seriedad de un adulto. A los 10 años, ya podía calcular mentalmente los costos de renovación de un apartamento. A los 12, entendía conceptos básicos de inversión y retorno. A los 15, acompañaba a sus padres a reuniones importantes, y impresionaba a los socios comerciales con sus preguntas inteligentes y su comprensión del negocio. Inés estaba orgullosa de su hijo, pero también comenzaba a notar cambios sutiles en su personalidad. Mientras que de niño había sido generoso y empático, compartiendo sus juguetes con otros niños y mostrando preocupación por aquellos menos afortunados, la adolescencia lo había vuelto más calculador, más consciente de las diferencias sociales. «Mamá», le había dicho Ricardo a los 16 años después de una visita a la casa de un compañero de clase cuya familia tenía dificultades económicas, «no entiendo por qué tenemos que fingir que somos iguales a todos. Nosotros somos diferentes, tenemos más». Esa declaración había preocupado a Inés, pero Fernando le había asegurado que era solo una fase típica de la adolescencia. «Está descubriendo quién es», había dicho. «Ya madurará». Pero el 15 de marzo de 1995, cuando Ricardo tenía 17 años, Fernando sufrió un infarto masivo mientras revisaba los planos de un nuevo desarrollo inmobiliario en Puerto Madero. Murió instantáneamente, dejando a Inés devastada y a Ricardo sin la figura paterna que había sido su guía moral. El funeral fue multitudinario. Empresarios, arquitectos, políticos y cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la generosidad y la integridad de Fernando llenaron la iglesia y el cementerio. Inés, vestida de negro riguroso, sostuvo la mano de Ricardo mientras bajaban el ataúd, sintiendo que no solo estaba enterrando a su esposo, sino también a una parte de sí misma. «Ahora solo somos tú y yo», le susurró a Ricardo esa noche, mientras contemplaban las fotos familiares en el estudio de Fernando. «Tenemos que mantenernos unidos». Ricardo asintió, pero había algo en sus ojos que Inés no pudo identificar completamente. Una frialdad que no había estado ahí antes, una distancia que se había creado desde la muerte de su padre. A los 50 años, Inés se encontró no solo dirigiendo un imperio inmobiliario valorado en más de $30 millones, sino también criando sola a un adolescente que cada día se parecía menos al niño dulce que había conocido. Ricardo había heredado la inteligencia de Fernando y la determinación de Inés, pero también había desarrollado una arrogancia que lo alejaba de las personas que intentaban acercarse a él. En el colegio sus calificaciones eran excelentes, pero los maestros comenzaron a reportar actitudes problemáticas. «Ricardo es brillante», había dicho la directora en una reunión, «pero tiene dificultades para trabajar en equipo. Parece creer que las reglas no se aplican a él». Inés intentó compensar la ausencia de Fernando siendo más permisiva, dándole a Ricardo libertades que quizás no debería haber tenido. Le compró un auto deportivo para su cumpleaños 18, le aumentó su mesada mensual, y lo inscribió en la Universidad de Buenos Aires para estudiar administración de empresas, con la esperanza de que eventualmente se uniría al negocio familiar. Pero en lugar de agradecimiento, Ricardo parecía considerar cada regalo como algo que se le debía. «Es lo mínimo que puedes hacer», había dicho cuando Inés le regaló un Rolex por su graduación del colegio. «Considerando todo lo que voy a heredar algún día». Esa frase había sido como una bofetada para Inés. No era solo la ingratitud lo que la lastimaba.
sino la forma calculadora en que Ricardo ya estaba pensando en su muerte, en su herencia, como si fuera algo inevitable y deseable. Los años universitarios de Ricardo fueron una montaña rusa de emociones para Inés. Por un lado, su hijo se destacaba académicamente y mostraba una comprensión sofisticada del mundo de los negocios. Por otro lado, sus valores parecían estar deteriorándose constantemente. Salía con una sucesión de mujeres jóvenes, principalmente atraídas por su dinero, y trataba a los empleados de la familia con una condescendencia que hacía que Inés se sintiera avergonzada. «Señora Inés», le había dicho Carmen, la empleada doméstica que había trabajado para la familia durante 15 años, «el joven Ricardo me habló muy mal ayer. Me dijo que era una simple sirvienta y que no tenía derecho a opinar sobre cómo él manejaba sus cosas». Inés había confrontado a Ricardo sobre el incidente, pero él había minimizado la situación. «Es personal de servicio, mamá. No puedes tratarlos como si fueran de la familia. Eso solo confunde las jerarquías». Estas palabras habían resonado en Inés durante días. ¿Dónde había fallado como madre? ¿Cómo había criado a un hijo que podía hablar de otras personas como si fueran menos humanas que él? Ahora, sentada en su estudio a los 72 años, Inés reflexionaba sobre todos estos momentos que habían llevado a esta situación. El imperio que había construido con Fernando valía más de $80 millones. Tenían propiedades en Buenos Aires, Miami y Madrid. Tenían inversiones en bancos, empresas tecnológicas y fondos de inversión. Tenían una colección de arte que había sido valuada en más de $10 millones. Y tenían un hijo que, a los 47 años, había demostrado ser capaz de desear la muerte de su propia madre por dinero. La realidad actual era que Inés Mendoza, una mujer que había llegado desde la pobreza hasta la cima de la sociedad argentina, se encontraba sola en su enorme casa, rodeada de lujos pero vacía del amor genuino que había esperado compartir con su único hijo. Ricardo vivía en un penthouse en Puerto Madero, manejaba una empresa consultora que ella financiaba, y la visitaba solo cuando necesitaba dinero o cuando quería discutir sobre su herencia. Era hora de que algo cambiara. Pero Inés aún no sabía exactamente qué. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El 23 de octubre de 2024, a las 3:47 de la madrugada de la tarde, Inés Mendoza estaba en su jardín de invierno, regando sus orquídeas favoritas cuando sonó el teléfono. Era Ricardo, y por el tono de su voz, ella supo inmediatamente que algo andaba mal. «Mamá, necesito verte urgentemente», había dicho sin siquiera saludarla. «Tengo una propuesta de negocios que va a cambiar nuestras vidas». Inés había aprendido a descifrar el código de su hijo a lo largo de los años. Cuando Ricardo decía «propuesta de negocios», generalmente significaba que necesitaba una suma considerable de dinero. Cuando decía «nuestras vidas», se refería únicamente a la suya. «¿No puedes hablar por teléfono?», preguntó Inés, ajustando sus anteojos de lectura y dejando la regadera sobre la mesa de hierro forjado. «No, esto es demasiado importante. Estaré ahí en 1 hora». Ricardo llegó exactamente 58 minutos después, conduciendo su Porsche Cayenne negro que Inés le había regalado el año anterior por su cumpleaños. Vestía un traje gris de Armani, zapatos italianos que costaban más que el salario mensual de la mayoría de los argentinos, y llevaba el Rolex que había sido de su padre. «Mamá», dijo entrando al salón principal sin siquiera besarla en la mejilla, «¿has oído hablar de las criptomonedas?». Inés suspiró internamente. Durante los últimos 5 años, Ricardo había venido con una serie de oportunidades de inversión revolucionarias. Desde restaurantes orgánicos hasta aplicaciones móviles, desde productos de belleza hasta granjas de Bitcoin. Cada una había requerido una inversión inicial considerable,
y cada una había resultado en pérdidas que Inés había absorbido silenciosamente. Sí, he oído hablar de ellas, respondió, dirigiéndose a su silla favorita, un sillón de cuero inglés que había comprado en una subasta en Londres. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Ricardo se paseó por el salón como un cazador acechando a su presa. Sus ojos brillaban con una excitación que Inés había visto antes, la misma mirada que tenía cuando era niño, y quería algo desesperadamente. Hay una nueva criptomoneda que está a punto de lanzarse. Se llama Quantum Coin. Tengo información privilegiada de que va a ser la próxima gran cosa, incluso más grande que Bitcoin. Pero la oportunidad de inversión pre-lanzamiento solo está disponible para inversores que puedan comprometer al menos $5 millones. Inés sintió una familiar punzada de frustración. Ricardo, ¿recuerdas lo que pasó con tu inversión en NFTs el año pasado? Perdiste $800. Eso fue diferente, respondió Ricardo, agitando la mano dismisivamente. Esto es ciencia real. Tecnología cuántica aplicada a blockchain. Los desarrolladores son ex empleados de Google y Apple. Ya han conseguido backing de inversionistas en Silicon Valley. ¿Y por qué necesitas mi dinero si ya tienen inversionistas de Silicon Valley? Ricardo se detuvo en seco. Por un momento, pareció genuinamente sorprendido por la pregunta, como si nunca hubiera considerado la lógica de su propia propuesta. ¿Por qué? Tartamudeó, porque quiero que seamos socios en esto. Quiero que seas parte de mi éxito. Inés estudió a su hijo cuidadosamente. A los 72 años, había desarrollado una intuición aguda para detectar mentiras, especialmente las de Ricardo. Había algo en la forma en que evitaba su mirada, en la manera en que sus manos se movían nerviosamente, que le decía que esta no era toda la verdad. Esti Kuima. Ricardo, siéntate, dijo firmemente. Cuéntame qué está pasando realmente. Su hijo se dejó caer en el sofá frente a ella, y por un momento, Inés vio al niño de 10 años que había sido vulnerable y necesitado. Pero la imagen se desvaneció rápidamente cuando Ricardo comenzó a hablar. La verdad es que ya invertí en Quantum Coin. Puse $300 de mi propia empresa consultora. Pero resulta que necesitan más capital para completar el desarrollo. Y si no conseguimos los 5 millones adicionales para el 15 de noviembre, perdemos toda la inversión inicial. ¿Tú qué? Inés sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Invertiste $300 sin consultarme? Es mi empresa, mamá. Puedo tomar decisiones sobre mis propias inversiones. Tu empresa que yo financio completamente. El dinero que maneja tu empresa consultora viene de mi cuenta bancaria. Ricardo se puso de pie bruscamente, su cara enrojeciendo. Siempre me echas en cara que dependes de ti, pero la verdad es que ese dinero eventualmente va a ser mío de todas formas. Cuando te mueras voy a heredar todo. Así que técnicamente estoy invirtiendo mi propia herencia. Las palabras cayeron sobre Inés como un balde de agua fría. ¿Cuando me muera? Sí, cuando te mueras. Es inevitable, mamá. Tienes 72 años. Estadísticamente, no te quedan más de 10 años de vida, tal vez 15 si tienes suerte. Y yo tengo 47 años. Necesito hacer crecer mi patrimonio ahora, mientras aún soy joven enough para disfrutarlo. Inés se quedó sin palabras. En todas las conversaciones difíciles que había tenido con Ricardo a lo largo de los años, nunca había sido tan directo sobre sus expectativas respecto a su muerte. Ricardo, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Estoy siendo realista, mamá. Tú siempre me enseñaste a ser práctico sobre el dinero. Bueno, estoy siendo práctico. Sé que voy a heredar entre 80 y 100 millones de dólares cuando mueras. Pero eso no me sirve de nada si tengo 60 años y ya no puedo disfrutar de la vida. Entonces, ¿quieres que te dé 5 millones de dólares ahora para que puedas disfrutar de tu herencia mientras yo aún esté viva? Exactamente. Es una inversión en nuestro futuro. Inés cerró los ojos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. El hijo que había criado,
al que había amado incondicionalmente, al que había dado todo, estaba básicamente pidiéndole que acelerara su propia muerte financiera, para que él pudiera tener acceso inmediato a su herencia. ¿Y si digo que no? Ricardo se encogió de hombros. Entonces perderé los $300 que ya invertí, y probablemente tendré que cerrar la empresa consultora. Tendré que vender el penthouse, el auto, cambiar mi estilo de vida completamente. Básicamente, tendré que vivir como una persona normal hasta que tú te mueras. ¿Y eso sería tan terrible? Mamá, no me hagas reír, tú nunca has vivido como una persona normal. Desde que tengo memoria, hemos tenido dinero, poder, influencia. ¿Ahora me vas a pedir que renuncie a todo eso por principio? Inés se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Afuera podía ver las rosas que Fernando había plantado 20 años atrás, que ella había cuidado religiosamente desde su muerte. Las rosas habían florecido cada primavera, hermosas y fragantes, pero requerían cuidado constante, poda regular y atención amorosa. Ricardo, dijo sin volverse, ¿sabes cuánto tiempo me tomó construir este patrimonio? 30 años más o menos. 48 años. Empecé a ahorrar dinero cuando tenía 18 años, trabajando como secretaria. Tu padre y yo construimos este imperio ladrillo por ladrillo, propiedad por propiedad, decisión por decisión. Nunca tuvimos un solo día libre durante los primeros 20 años de nuestro matrimonio. Sí, mamá, ya sé la historia. Ustedes trabajaron duro, fueron muy admirables. Pero eso no cambia el hecho de que yo soy tu único heredero, y que eventualmente todo esto va a ser mío. Inés se volteó para mirarlo. ¿Y si no fueras mi único heredero? Ricardo se rió. ¿Qué quieres decir? Soy tu único hijo. No tienes a nadie más a quien dejarle el dinero. Podría donarlo todo a caridad. Podría crear una fundación. Podría dejárselo a Carmen, que me ha cuidado durante 15 años. Podría hacer muchas cosas con mi patrimonio. Pero no lo harías, dijo Ricardo con una sonrisa que Inés encontró particularmente desagradable. Porque me amas. Porque soy tu hijo, porque a pesar de todo quieres que yo esté bien. ¿Y tú me amas a mí? Por supuesto que te amo. Eres mi madre. Entonces, ¿por qué estás tan ansioso porque me muera? Ricardo suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. No estoy ansioso porque te mueras. Simplemente estoy siendo realista sobre el futuro. Tú no vas a vivir para siempre, y cuando te mueras, yo voy a heredar todo. Estoy pidiendo que me adelantes parte de mi herencia para hacer una inversión que va a beneficiarnos a ambos. ¿Y si la inversión sale mal? No va a salir mal. Pero si sale mal, entonces habré perdido $5 millones de mi propia herencia. No es tu problema. Inés se sentó nuevamente, sintiendo súbitamente el peso de sus 72 años. Ricardo, ¿alguna vez has pensado en lo que significa para mí escucharte hablar de mi muerte como si fuera una transacción comercial? Mamá, no seas dramática. Estoy hablando de realidades financieras. No, estás hablando de mi vida como si fuera un obstáculo para tu felicidad. Eso no es cierto. ¿No? Acabas de decirme que estadísticamente me quedan 10 años de vida, como si fuera un activo depreciándose. Me has dicho que necesitas acceso a tu herencia ahora porque quieres disfrutarla mientras eres joven. ¿Has calculado exactamente cuánto dinero vas a heredar cuando yo muera? Ricardo se quedó callado por un momento, pero luego su expresión se endureció. Mamá, yo no inventé la muerte. Es un hecho de la vida. Vas a morir algún día, y cuando eso pase, voy a heredar tu dinero. Estoy simplemente planificando para el futuro. ¿Y si yo no quisiera morir? ¿Qué? ¿Y si yo quisiera vivir otros 20 años? ¿Y si quisiera seguir disfrutando de mi dinero, de mi casa, de mi vida?
¿Y si no estuviera lista para empezar a repartir mi herencia? Ricardo la miró con una mezcla de frustración e incredulidad. Mamá, sé realista. Tienes 72 años. No vas a vivir otros 20 años. Y aunque vivieras, ¿qué vas a hacer con 80 millones de dólares a los 92 años? Tal vez lo mismo que quiero hacer con 80 millones de dólares a los 72 años. Vivir. Pero tú ya has vivido. Has tenido una vida completa. Te casaste, tuviste un hijo, construiste un imperio. ¿Qué más quieres? Inés lo miró fijamente. Quiero que mi hijo me ame más de lo que ama mi dinero. Yo te amo. ¿En serio? Porque desde que llegaste aquí, has hablado más sobre mi muerte que sobre mi vida. ¿Has calculado cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto dinero vas a heredar? ¿Y cómo vas a gastarlo? Pero no me has preguntado cómo me siento, qué necesito, o qué quiero. Ricardo se puso de pie y comenzó a pasearse nuevamente. Mamá, estás haciendo un drama de algo que es simplemente una conversación sobre negocios. ¿Una conversación sobre negocios? Estamos hablando sobre mi muerte. Estamos hablando sobre mi futuro. Y yo no tengo futuro. Tienes futuro. Pero tu futuro es limitado. El mío no. Inés sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo el corazón. Era algo más profundo. Algo que tenía que ver con toda su identidad como madre. Ricardo, dijo lentamente, ¿qué pasaría si yo viviera otros 30 años? Eso es imposible. Pero ¿qué pasaría si lo hiciera? Ricardo la miró con una expresión que Inés nunca había visto antes. Era frialdad pura, cálculo sin emociones. Honestamente, mamá, sería una tragedia. Para mí, quiero decir. Porque significaría que tendría que esperar hasta los 77 años para vivir realmente mi vida. ¿Y tú crees que eso es lo que yo quiero escuchar? ¿Quieres que sea honesto, no? Sí, quiero que seas honesto. Entonces, honestamente, ojalá te mueras pronto. No porque no te ame, sino porque quiero empezar a vivir mi vida real. Quiero tener el dinero para hacer las cosas que realmente me importan. Quiero ser libre. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una maldición. Inés sintió que se le cortaba la respiración. Ojalá me muera pronto, por 5 millones de dólares, añadió Ricardo como si eso fuera una aclaración necesaria. Ojalá te mueras pronto para que pueda heredar 5 millones de dólares ahora, en lugar de esperar a que te mueras naturalmente. Inés cerró los ojos. Cuando los abrió, vio a su hijo como si fuera la primera vez. Ya no era el niño que había amado, ni siquiera el adolescente problemático que había tratado de guiar. Era un extraño que compartía su apellido y su sangre, pero no su corazón. Entiendo, dijo finalmente. ¿Entonces vas a darme el dinero? Voy a pensarlo. Ricardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Sabía que entenderías. Eres una mujer práctica, mamá. Siempre has sabido tomar las decisiones correctas. Después de que Ricardo se fuera, Inés se quedó sola en su salón, rodeada por los objetos que había coleccionado durante décadas. Los cuadros que había comprado en galerías de todo el mundo, los muebles que había seleccionado cuidadosamente, los libros que había leído, las fotos que documentaban una vida completa. Por primera vez en años, se sintió realmente sola. Pero también, por primera vez en años, se sintió completamente lúcida sobre lo que tenía que hacer. La noche después de la conversación con Ricardo, Inés no pudo dormir. Se quedó despierta hasta las 4:30 de la madrugada, sentada en la terraza de su dormitorio, envuelta en la bata de seda que Fernando le había regalado en su último aniversario. Las luces de Buenos Aires parpadeaban a lo lejos, y ella se encontró recordando una conversación que había tenido con su propia madre décadas atrás.
Elena Vázquez había muerto cuando Inés tenía 45 años, después de una larga batalla contra el cáncer. En sus últimos días, cuando los médicos ya habían agotado todas las opciones de tratamiento, Elena había llamado a Inés a su lado en el hospital. «Mijita», le había susurrado con voz débil, «he estado pensando en el testamento». «Mamá, no hables de eso ahora. Escúchame. Tengo algo importante que decirte. Durante todos estos años, creí que mi única responsabilidad era dejarte todo lo que pudiera. Mis ahorros, la máquina de coser, las joyas de tu abuela. Pensé que eso era amor. Eso era amor, mamá. No, mijita. Eso era miedo. Miedo de que no fueras a estar bien sin mí. Pero ahora que te veo, mujer hecha y derecha, con tu esposo y tu hijo, me doy cuenta de que mi verdadera responsabilidad no era dejarte cosas. Era enseñarte valores. Y creo que en eso sí tuve éxito. Inés había llorado esa noche, no solo por la pérdida inminente de su madre, sino por la sabiduría de sus palabras. Ahora, 27 años después, entendía completamente lo que Elena había querido decir. A las 6 de la mañana, Inés tomó una decisión. Se levantó, se duchó, se vistió con un traje azul marino que le daba una apariencia seria y profesional, y llamó a su abogado. «Doctor Martínez, soy Inés Mendoza. Necesito que venga a mi casa esta mañana. Es urgente». El doctor Roberto Martínez había sido el abogado de la familia durante 20 años. Era un hombre meticuloso, discreto y absolutamente confiable. Había manejado todas las transacciones inmobiliarias importantes. Había estructurado las inversiones internacionales. Y había redactado el testamento actual de Inés. Llegó a las 9:30 de la mañana en punto, como siempre, llevando su maletín de cuero gastado y una expresión de preocupación profesional. «Señora Mendoza, ¿en qué puedo ayudarla?» «Quiero cambiar mi testamento», dijo Inés directamente, sin preámbulos. «Completamente». Doctor Martínez se ajustó los anteojos y sacó una libreta de notas. ¿Puedo preguntar qué la ha motivado a tomar esta decisión? Inés le contó toda la conversación con Ricardo, palabra por palabra. Vio cómo la expresión del abogado cambiaba gradualmente de sorpresa profesional a indignación personal. «Señora Mendoza», dijo finalmente, «entiendo su frustración. ¿Pero está segura de que quiere tomar decisiones permanentes basadas en una conversación que tal vez Ricardo no pensó bien? Doctor Martínez, usted conoce a Ricardo desde que era adolescente. ¿Le sorprende realmente lo que le acabo de contar?» El abogado suspiró. «Honestamente no. He notado cambios en su actitud a lo largo de los años. La forma en que me pregunta sobre detalles del testamento, sus comentarios sobre optimización fiscal y planificación de herencia. Siempre me pareció prematuro». Exactamente. Esto no fue una conversación aislada. Fue la culminación de años de señales que yo he estado ignorando porque no quería ver la verdad. ¿Y cuál es su plan? Inés respiró profundamente. Quiero que redacte un nuevo testamento. En este testamento Ricardo va a recibir exactamente lo que me pidió ayer. Su deseo de que yo me muera. No entiendo. Doctor Martínez, mi hijo me dijo, ojalá te mueras pronto por $5 millones. En mi nuevo testamento, le voy a dejar exactamente eso. La muerte que él desea para mí. El abogado frunció el ceño. Señora Mendoza, ¿me puede explicar específicamente qué tiene en mente? Inés se levantó y caminó hacia el escritorio donde guardaba todos sus documentos importantes. Había pasado las últimas 3 horas antes de la llegada del abogado elaborando un plan detallado. Aquí está lo que quiero hacer, dijo,
extendiendo varias hojas de papel escritas a mano con su caligrafía cuidadosa. Primer punto. Ricardo va a heredar exactamente 5 millones de dólares, ni un centavo más. Segundo punto. El resto de mi patrimonio, aproximadamente 75 millones de dólares, va a ser destinado a una fundación que yo voy a crear. ¿Una fundación? La Fundación Elena Vázquez, en honor a mi madre. La fundación va a tener 3 propósitos principales: proporcionar educación universitaria gratuita a jóvenes de escasos recursos, crear programas de emprendimiento para mujeres que quieren salir de la pobreza, y financiar hogares de ancianos de alta calidad para personas que no pueden pagarlos. Dr. Martínez tomaba notas furiosamente. Es una idea noble, señora Mendoza. ¿Pero está segura de que no quiere pensarlo un poco más? He estado pensándolo toda la noche. Pero hay más. Tercer punto. Ricardo no va a recibir su herencia inmediatamente. Va a recibirla solo después de cumplir ciertas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Va a tener que trabajar durante 2 años en la fundación, sin salario, ayudando a las personas que la fundación sirve. Va a tener que escribir un ensayo de 10,000 palabras sobre lo que ha aprendido sobre el valor del dinero y el significado del trabajo. Y va a tener que conseguir cartas de recomendación de al menos 10 personas a las que haya ayudado directamente. Señora Mendoza, eso es bastante específico. Todavía no he terminado. Cuarto punto. Si Ricardo no acepta estas condiciones, o si las acepta pero no las cumple completamente en un plazo de 3 años, entonces su herencia de 5 millones de dólares también va a la fundación. Y quinto punto. El quinto punto es el más importante. En el Nuevo Testamento, voy a incluir una carta explicando exactamente por qué he tomado estas decisiones. La carta va a citar textualmente lo que Ricardo me dijo ayer. Va a explicar cómo se sintió una madre al escuchar a su hijo desear su muerte por dinero. Y va a explicar que le estoy dando exactamente lo que pidió. La oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente significa desear la muerte de alguien. Dr. Martínez dejó de escribir y la miró directamente. Señora Mendoza, esto es una lección muy dura. Mi hijo necesita una lección muy dura. Durante 47 años he estado protegiendo a Ricardo de las consecuencias de sus decisiones. Le he dado dinero cada vez que lo ha perdido en inversiones estúpidas. He ignorado su falta de respeto hacia otras personas. He financiado un estilo de vida que no se ha ganado. He sido una madre que ama tanto que se ha olvidado de enseñar. ¿Y cree que esto va a cambiar su relación con él? Inés se sentó nuevamente, sintiendo súbitamente el peso de lo que estaba planeando. Dr. Martínez, ayer me di cuenta de que ya no tengo una relación real con mi hijo. Tengo una relación con alguien que está esperando que yo me muera para poder acceder a mi dinero. Esa no es una relación que valga la pena preservar. ¿Y si Ricardo reacciona mal al Nuevo Testamento? Peor de lo que reaccionó ayer cuando le dije que podría no heredar todo. Peor de lo que ha estado reaccionando durante años cada vez que no le doy inmediatamente lo que quiere. El abogado asintió lentamente. Entiendo su punto. ¿Cuándo quiere que empecemos a redactar el Nuevo Testamento? ¿Ahora? Pasaron las siguientes 4 horas trabajando en los detalles legales. Dr. Martínez era meticuloso, asegurándose de que cada provisión fuera legalmente sólida y imposible de contestar en los tribunales. Señora Mendoza, dijo mientras revisaban el borrador final, hay algo que debo preguntarle. ¿Ha considerado la posibilidad de que Ricardo simplemente finja cumplir con las condiciones para conseguir el dinero? Por supuesto que lo he considerado. Pero ¿sabe qué? Si Ricardo es capaz de trabajar 2 años ayudando a personas necesitadas, de escribir 10,000 palabras, reflexionando sobre el valor del trabajo y el dinero, y de conseguir cartas de recomendación de 10 personas a las que ha ayudado, entonces tal vez haya aprendido algo. Y si no lo ha aprendido,
Si solo está fingiendo, entonces al menos 75 millones de dólares van a ir a ayudar a personas que realmente lo necesitan en lugar de financiar el estilo de vida vacío de alguien que no lo aprecia. Es una estrategia inteligente. Dr. Martínez, yo no construí este patrimonio para castigar a mi hijo, lo construí para darle una vida mejor. Pero me he dado cuenta de que darle todo sin condiciones no le ha dado una vida mejor. Le ha dado una vida vacía, sin propósito, sin gratitud, sin conexión real con otras personas. ¿Y la fundación? La fundación va a ser mi verdadero legado. En lugar de dejarle dinero a un hijo que no lo aprecia, voy a usar ese dinero para darles oportunidades a cientos de jóvenes que sí van a apreciarlo. En lugar de perpetuar la actitud de entitlement de Ricardo, voy a crear programas que enseñen a las personas el valor del trabajo duro y la importancia de ayudar a otros. ¿Ya tiene administradores en mente para la fundación? Sí. Quiero que Carmen Ruiz, mi empleada doméstica, sea la directora ejecutiva. ¿Carmen? Carmen ha trabajado para mí durante 15 años. Ha criado 3 hijos como madre soltera. Mandó a 2 de ellos a la universidad trabajando 2 empleos. Y siempre ha tratado a mi familia con respeto y dignidad, incluso cuando Ricardo la ha tratado mal. Ella entiende lo que significa luchar por una vida mejor. Ella va a asegurar que el dinero se use para ayudar a personas que realmente lo necesitan, no para financiar los caprichos de gente privilegiada. Dr. Martínez sonrió por primera vez en toda la mañana. Es una elección excelente. Además, quiero que usted sea el presidente del consejo directivo de la fundación. Su trabajo va a ser asegurar que Carmen tenga todo el apoyo legal y financiero que necesite. Sería un honor, señora Mendoza. Y Dr. Martínez, hay una cosa más. No quiero que Ricardo sepa nada sobre el Nuevo Testamento hasta después de mi muerte. ¿Está segura? Completamente segura. Quiero ver cómo se comporta en los próximos meses o años, sabiendo que cree que va a heredar todo. Quiero ver si hay alguna posibilidad de que cambie por sí mismo, sin la presión del Nuevo Testamento. ¿Y si cambia? Si Ricardo realmente cambia, si demuestra que puede valorar las relaciones por encima del dinero, si muestra respeto genuino por otras personas, entonces podré considerar modificar el testamento nuevamente. Pero tendrá que ser un cambio real, no una actuación para conseguir dinero. Entiendo. Mientras tanto, voy a empezar a trabajar en la creación de la fundación. Quiero que esté completamente establecida y funcionando antes de mi muerte, para que Ricardo pueda ver exactamente lo que su actitud le ha costado. ¿Va a decirle algo a Ricardo sobre todo esto? Le voy a decir que he decidido no darle los 5 millones de dólares para su inversión en Quantum Coin. Le voy a decir que necesito pensar más sobre cómo manejar mi patrimonio. Pero no le voy a decir nada sobre el Nuevo Testamento. ¿Y cómo cree que va a reaccionar cuando le diga que no va a darle el dinero? Inés sonrió, pero era una sonrisa triste. Probablemente va a confirmar todo lo que ya sospecho sobre él. Y eso va a hacer que me sienta aún más segura de que he tomado la decisión correcta. Esa tarde, después de que Dr. Martínez se fuera, Inés se sentó en su estudio y escribió la primera línea de la carta que iba a acompañar su Nuevo Testamento. A mi hijo Ricardo, quien me dijo ojalá te mueras por 5 millones de dólares. En este testamento te dejo exactamente lo que me pediste. Era el comienzo de una nueva fase en la vida de Inés Mendoza. Ya no era solo una madre rica esperando ser apreciada por un hijo ingrato. Era una mujer con un propósito, determinada a usar su dinero y su vida restante para crear algo significativo, algo que realmente honrara la memoria de Fernando y las enseñanzas de su madre Elena. Por primera vez en años, se sintió realmente viva. 3 días después de firmar el Nuevo Testamento, Inés llamó a Ricardo para darle su respuesta sobre la inversión en Quantum Coin. Era un jueves por la mañana, y ella había elegido específicamente ese momento porque sabía que Ricardo estaría en su oficina, rodeado de sus empleados, lo que podría moderar su reacción inicial. Ricardo, he pensado mucho sobre tu propuesta de inversión.
comenzó Inés, manteniendo un tono neutral y profesional. Y, la voz de Ricardo sonaba expectante, casi triunfante. He decidido que no voy a proporcionarte los 5 millones de dólares. El silencio que siguió fue tan prolongado que Inés pensó que la llamada se había cortado. ¿Perdón? Finalmente dijo Ricardo, su voz una octava más alta de lo normal. No voy a invertir en Quantum Coin. Creo que es demasiado arriesgado. Y francamente estoy preocupada por tu patrón de inversiones fallidas en los últimos años. Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿Recuerdas lo que está en juego aquí? Sí, recuerdo perfectamente nuestra conversación del lunes. Por eso he tomado esta decisión. Pero voy a perder los $300 que ya invertí. Esos $300 que invertiste sin consultarme, usando el dinero de la empresa que yo financio. Es mi empresa. Es una empresa que existe únicamente porque yo la financio, Ricardo. Sin mi apoyo no tendrías oficina, no tendrías empleados, no tendrías ningún capital para invertir. Inés escuchó ruidos en el fondo. Sillas moviéndose, una puerta cerrándose. Ricardo obviamente había pedido privacidad para la conversación. Mamá, dijo Ricardo, ahora con un tono que Inés reconoció como su modo de manipulación. Sé que estás molesta por lo que dije el lunes. Tal vez me expresé mal. Te expresaste mal cuando dijiste ojalá te mueras pronto por 5 millones de dólares. Estaba frustrado. No lo dije literalmente. Ah, no. Entonces, ¿qué quisiste decir literalmente? Quise decir que estoy ansioso por empezar a construir mi propio legado. Que no quiero depender de ti para siempre. Perfecto. Entonces esto debería hacerte feliz. Te estoy dando la oportunidad de ser independiente. No puedes cortarme el financiamiento de la noche a la mañana. ¿Por qué no? Es mi dinero. Porque tengo obligaciones. Tengo empleados que dependen de mí. Tengo gastos. Todos gastos que has asumido contando con mi dinero, sin consultarme. Eres mi madre. Se supone que me apoyes. Te he apoyado durante 47 años, Ricardo. Te he dado educación, oportunidades, dinero, conexiones, y una vida que la mayoría de las personas solo puede soñar. ¿Y cómo me has agradecido? Deseando mi muerte. Ya te dije que no lo dije literalmente. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Encuentra una manera de salvar tu inversión sin mi dinero. Demuéstrame que realmente puedes ser independiente. Demuéstrame que no necesitas 5 millones de dólares de tu herencia anticipada. Sabes que eso es imposible. No conozco a nadie más que tenga 5 millones de dólares. Entonces tal vez la inversión no era tan buena como pensabas. Mamá, esto es ridículo. Estás castigándome por ser honesto contigo. No, Ricardo. Te estoy dando exactamente lo que me pediste. La oportunidad de vivir tu vida sin depender de mí. Pero necesito el dinero ahora. ¿Y yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué quieres decir? Durante toda esta conversación, has hablado sobre lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que es bueno para ti. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿qué necesito yo? Tú tienes todo lo que necesitas. ¿En serio? ¿Tengo todo lo que necesito? Tienes dinero, tienes una casa hermosa, tienes salud, ¿y tengo un hijo que me ama? Ricardo se quedó callado nuevamente. Esa es la única cosa que realmente necesito, Ricardo. Un hijo que me ame por quien soy, no por lo que puedo darle. Un hijo que valore mi vida, no que esté esperando mi muerte. Un hijo que me visite porque quiere pasar tiempo conmigo, no porque necesita dinero. Yo te amo, mamá. Demuéstralo. ¿Cómo quieres que lo demuestre? Acepta mi decisión sobre Quantum Coin sin más drama. Encuentra una manera de resolver tu problema financiero sin mi ayuda. Y ven a visitarme este domingo, no para hablar de dinero, sino para pasar tiempo conmigo. Y si hago eso, cambiarás de opinión sobre la inversión. Ricardo, acabas de escuchar lo que te dije. Me estás preguntando si voy a recompensarte con dinero por pretender amarme. No es eso lo que quise decir.
Es exactamente lo que quisiste decir. Todo en tu mundo se reduce al dinero. Incluso tu amor hacia mí está condicionado a cuánto dinero puedas obtener de mí. Eso no es cierto. Entonces ven el domingo sin agenda. Sin hablar de dinero. Sin hablar de inversiones, sin hablar de herencias. Solo ven a pasar tiempo con tu madre. Está bien. Iré el domingo. Perfecto. Te espero a las 2 de la tarde. Después de colgar, Inés se sintió simultáneamente aliviada y agotada. La conversación había confirmado todas sus sospechas sobre Ricardo, pero también le había dado esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera haber una oportunidad de salvación. Pero tenía otros planes para poner en marcha. Esa misma tarde, llamó a Carmen a su estudio. Carmen Ruiz tenía 52 años, era madre soltera de 3 hijos, y había trabajado para la familia Mendoza desde que Ricardo terminó la secundaria. Era una mujer inteligente, observadora y absolutamente honesta. Inés siempre había admirado la forma en que Carmen manejaba su propia vida, trabajando 2 empleos para mantener a sus hijos, ahorrando cada peso para su educación, y nunca pidiendo más de lo que se había ganado. Carmen, siéntate por favor, dijo Inés cuando la mujer entró al estudio. Tengo algo muy importante que discutir contigo. Carmen se sentó con la postura ligeramente rígida que siempre adoptaba cuando tenía conversaciones formales con Inés. A pesar de los años de trabajo juntas, nunca había perdido cierto respeto formal hacia su empleadora. Carmen, ¿qué sabes sobre fundaciones benéficas? ¿Fundaciones, señora Inés? Organizaciones que usan dinero para ayudar a personas necesitadas. Que dan becas. Que crean programas sociales, que construyen escuelas o hospitales. Ah, sí. Como la Fundación Favaloro, o la de Susana Jiménez. ¿Por qué me pregunta? Porque voy a crear una fundación, y quiero que tú seas la directora. Carmen parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido correctamente. ¿Perdón, señora? Voy a crear la Fundación Elena Vázquez, en honor a mi madre. La fundación va a tener $75 millones para ayudar a jóvenes de escasos recursos, crear programas para mujeres emprendedoras, y financiar hogares de ancianos. Y quiero que tú la dirijas. Señora Inés, yo no sé nada sobre dirigir una fundación. Pero sabes mucho sobre trabajar duro, sobre valorar las oportunidades, sobre ayudar a otros. Cuando tu hijo mayor necesitaba dinero para la universidad, ¿qué hiciste? Conseguí un segundo trabajo los fines de semana, limpiando oficinas. Y cuando tu hija menor se enfermó y necesitaba medicamentos caros, ¿qué hiciste? Vendí mi televisor y algunas joyas que tenía. Y cuando tu vecina se quedó sin trabajo y no podía pagar el alquiler, ¿qué hiciste? Le presté dinero de mis ahorros, aunque yo también lo necesitaba. Exactamente. Carmen, tú entiendes lo que significa luchar, lo que significa sacrificar, y lo que significa ayudar a otros incluso cuando tú misma tienes necesidades. Eso es exactamente lo que necesita la directora de esta fundación. Carmen se quedó callada por un largo momento, sus manos entrelazadas en su regazo. Señora Inés, esto tiene que ver con el joven Ricardo. Inés no se sorprendió por la pregunta. Carmen había estado en la casa el lunes cuando Ricardo vino, y había sido imposible no escuchar los gritos que venían del salón. ¿Qué escuchaste el lunes? No quería escuchar, señora, pero... Las voces estaban muy altas. Escuché algo sobre dinero, sobre herencia. Carmen, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Qué piensas sobre Ricardo? Carmen se movió incómodamente en su silla. Señora, él es su hijo, no es mi lugar. Te estoy pidiendo tu opinión honesta porque estoy considerando ponerte a cargo de $75 millones. Necesito saber que puedes ser directa conmigo. Carmen respiró profundamente.
Creo que el joven Ricardo es muy inteligente, pero también creo que nunca ha tenido que trabajar realmente por nada. Y creo que eso lo ha hecho difícil. ¿Difícil cómo? No ve a las personas como personas, señora. Me ve como la empleada. Ve a su chofer como el conductor. Ve a su contador como el tipo de los números. No conoce nuestros nombres. No pregunta sobre nuestras familias. No dice gracias cuando hacemos cosas por él. ¿Y qué más? Creo que está esperando que usted se muera para poder heredar. Las palabras cayeron en el estudio como una bomba. Carmen inmediatamente se puso roja y comenzó a disculparse. Lo siento, señora, no debería haber dicho eso. Es terrible, no es mi lugar. Carmen, para. Tienes razón. ¿Cómo lo sabes? Por las preguntas que hace cuando viene aquí. Siempre pregunta sobre su salud, pero no como un hijo preocupado. Pregunta como alguien que está calculando algo. Y siempre está preguntando sobre propiedades, sobre inversiones, sobre cuánto valen las cosas. ¿Te ha dicho algo directamente? Una vez, hace como 2 años, me preguntó si yo sabía cuánto dinero tenía usted. Le dije que no era mi asunto. Entonces me dijo que cuando usted muriera, él iba a ser muy rico, y que tal vez podría darme un bonus. ¿Un bonus? Sí. Como si mi lealtad hacia usted fuera algo que él pudiera comprar después de que usted muriera. Inés asintió lentamente. Todo esto confirmaba lo que ya sabía. Pero escucharlo de Carmen, que había observado a Ricardo objetivamente durante años, le daba una perspectiva diferente. Carmen, ¿estarías dispuesta a ayudarme con algo? Por supuesto, señora. Quiero que observes cómo Ricardo se comporta en los próximos meses. No quiero que cambies nada de lo que haces normalmente, pero quiero que prestes atención a cómo te trata, cómo habla sobre mí cuando cree que no estoy escuchando, qué tipo de preguntas hace. ¿Por qué? Porque estoy tratando de decidir si mi hijo puede cambiar, o si ya es demasiado tarde para él. ¿Y la fundación? La fundación va a existir sin importar lo que pase con Ricardo. Pero si él demuestra que puede cambiar realmente, tal vez pueda tener un papel en ella. Si no puede cambiar, entonces la fundación será su verdadero legado. Exactamente. Carmen asintió. Acepto, señora Inés. Sobre la fundación y sobre observar al joven Ricardo. Gracias, Carmen. Y una cosa más. Empezarás a ganar un salario de directora ejecutiva inmediatamente. $15 mensuales. Carmen se quedó sin aliento. $15. Señora, eso es más de lo que gano en 6 meses. Es lo que vale tu trabajo, Carmen. Y es lo mínimo que necesitas para poder dedicarte completamente a la fundación. Esa noche, Inés se acostó sintiendo que había dado los primeros pasos concretos hacia un futuro diferente. Había establecido límites con Ricardo. Había comenzado el proceso de crear su verdadero legado. Y había encontrado en Carmen a alguien que podía ayudarla a realizarlo. Pero también sabía que lo más difícil estaba por venir. El domingo, iba a descubrir si Ricardo era capaz de pasar unas horas con ella sin hablar de dinero. Y esa conversación iba a determinar muchas cosas sobre el futuro de ambos. El domingo llegó con una lluvia fina y persistente que cubría Buenos Aires como una manta gris. Inés había pasado la mañana preparando el almuerzo favorito de Ricardo. Milanesas con puré de papas. La misma comida que le hacía cuando era niño, y regresaba del colegio con hambre y cuentos sobre su día. Era una estrategia deliberada. Quería crear un ambiente que pudiera despertar algún recuerdo emocional positivo en su hijo. Carmen había llegado temprano para ayudar con la preparación, pero principalmente para poder observar la interacción entre madre e hijo como Inés le había pedido. Señora Inés, dijo Carmen mientras pelaba papas en la cocina.
¿Qué va a hacer si el joven Ricardo sí se comporta bien hoy? Honestamente, Carmen, sería una sorpresa muy grata. Pero también sería solo el primer paso. Un día de buen comportamiento no borra 30 años de actitudes problemáticas. ¿Y si se comporta mal? Entonces sabré definitivamente que mi decisión sobre el testamento fue correcta. Ricardo llegó exactamente a las 2 de la tarde, pero llegó en un Uber en lugar de su Porsche habitual. Cuando entró a la casa, Inés inmediatamente notó que algo había cambiado en su apariencia. Llevaba jeans y una camisa casual, no su traje de siempre. Su cabello estaba menos peinado, y tenía ojeras que sugerían que no había dormido bien. «Hola, mamá», dijo, besándola en la mejilla de una manera que parecía genuina. «Hola, mi amor, ¿cómo estás?» «Bien, bien. Gracias por invitarme a almorzar». Era un comienzo prometedor. Ricardo no había comenzado inmediatamente con quejas o demandas. «¿Dónde está tu auto?» Lo vendí», dijo Ricardo evitando su mirada. «¿Vendiste el Porsche?» «Necesitaba el dinero para algunas cosas». Inés decidió no presionar por detalles. «Bueno, siéntate. Carmen preparó tus milanesas favoritas». Durante los primeros 20 minutos del almuerzo, la conversación fue sorprendentemente normal. Ricardo preguntó sobre la salud de Inés, comentó sobre el clima, incluso mencionó un libro que había estado leyendo. Inés comenzó a sentir una pequeña chispa de esperanza. Pero entonces Ricardo cambió de tema. «Mamá, tengo que contarte algo sobre Quantum Coin». Inés sintió que su corazón se hundía. «Ricardo, acordamos que no íbamos a hablar de dinero hoy». Lo sé. Pero esto es diferente. No te estoy pidiendo dinero. Solo quiero que sepas que tenías razón». «¿Qué quiero decir?» La inversión era una estafa. Los desarrolladores desaparecieron con todo el dinero el viernes. Perdí los $300. Inés dejó su tenedor en el plato. «Ricardo, lo siento mucho». «No lo sientas. Tenías razón al no darme los 5 millones. Si me los hubieras dado, habría perdido $5.300.000. ¿Cómo te sientes?» «Estúpido. Furioso conmigo mismo. Pero también aliviado, de alguna manera». «¿Aliviado?» «Sí. Porque me di cuenta de algo. Durante años he estado persiguiendo estas oportunidades de inversión, porque pensaba que iba a encontrar una manera fácil de multiplicar el dinero. Pero la verdad es que nunca entendí realmente ninguna de estas inversiones. Solo veía los números grandes y me dejaba llevar por la avaricia». Inés estudió a su hijo cuidadosamente. Parecía genuinamente arrepentido, pero ella había visto actitudes de arrepentimiento antes que resultaron ser temporales. «¿Y qué vas a hacer ahora?» «Bueno, sin el Porsche y sin los $300, voy a tener que hacer algunos cambios importantes. Probablemente voy a tener que cerrar la empresa consultora. ¿Y después? No lo sé. Tal vez conseguir un trabajo real por primera vez en mi vida». Las palabras «trabajo real» resonaron en los oídos de Inés. Era la primera vez que escuchaba a Ricardo admitir que nunca había tenido un trabajo verdadero. «Ricardo, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres hacer con tu vida? No para ganar dinero, sino para sentirte realizado como persona». Ricardo masticó lentamente considerando la pregunta. «Honestamente no. Siempre asumí que mi trabajo era administrar la herencia familiar. Nunca pensé más allá de eso». «¿Y si no hubiera herencia familiar que administrar?» «¿Qué quieres decir?» «Es una pregunta hipotética. Si no fueras a heredar dinero, ¿qué harías con tu vida?» Ricardo se quedó callado por un largo tiempo. Inés podía ver que realmente estaba pensando en la pregunta, no solo buscando una respuesta que sonara bien. Creo que me gustaría enseñar». «¿Enseñar?» «Sí. Cuando era más joven, antes de empezar a obsesionarme con el dinero, me gustaba ayudar a otros estudiantes con matemáticas y economía. Era bueno en eso. Me hacía sentir útil.
Era una respuesta que Inés no había esperado. ¿Por qué nunca mencionaste eso antes? Porque siempre me dijiste que iba a administrar el imperio familiar. Asumí que enseñar no era suficientemente importante. ¿Yo te dije eso? No directamente. Pero siempre hablaba sobre el negocio familiar, sobre las responsabilidades que iba a tener, sobre continuar lo que tú y papá habían construido. Nunca me preguntaste qué quería hacer yo. Inés se sintió como si hubiera recibido una bofetada. Tienes razón, nunca te pregunté. No te estoy culpando, mamá. Estoy seguro de que pensaste que me estabas dando oportunidades. Pero en algún momento, comencé a ver el dinero como mi derecho de nacimiento en lugar de ver mi vida como mi responsabilidad. La conversación fue interrumpida por Carmen, quien entró discretamente para retirar los platos. Mientras lo hacía, Ricardo hizo algo que sorprendió tanto a Inés como a Carmen. Carmen, gracias por el almuerzo, estaba delicioso. Carmen parpadeó, claramente sorprendida. De nada, joven Ricardo. Y Carmen, quería disculparme por cómo te he tratado a lo largo de los años. He sido grosero e irrespetuoso contigo, y no tengo excusa para eso. Carmen miró a Inés, como si estuviera buscando confirmación de que esto realmente estaba pasando. Agradezco la disculpa, dijo finalmente. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Tienes razón, respondió Ricardo. Espero poder demostrarte que realmente he cambiado. Después de que Carmen se fuera, Inés y Ricardo se trasladaron al jardín de invierno para tomar café. La lluvia había parado, y el sol comenzaba a aparecer entre las nubes. Ricardo, dijo Inés, me alegra escucharte hablar así, pero tengo que preguntarte, ¿qué ha causado este cambio súbito? Ricardo suspiró profundamente. Perder esos $300 me hizo darme cuenta de algo. He estado viviendo una vida completamente artificial. Gasto dinero que no he ganado, vivo en un estilo que no he creado, y trato a las personas como si fueran inferiores a mí, solo porque tengo acceso a dinero que no es mío. ¿Y eso te molesta? Me molesta mucho. Especialmente después de nuestra conversación del lunes. Cuando me fui de aquí, no podía dejar de pensar en lo que te había dicho. Ojalá te mueras. Mamá, esas fueron las palabras más horribles que he dicho en mi vida. ¿Por qué las dijiste? Porque estaba tan desesperado por conseguir el dinero que perdí de vista lo que realmente importa. Perdí de vista que estaba hablando con mi madre, la mujer que me dio la vida, que me crió, que me amó incondicionalmente durante 47 años. Inés sintió lágrimas formándose en sus ojos. Ricardo. No, déjame terminar. Pasé los últimos días pensando en cómo sería mi vida si tú realmente te murieras mañana. Y me di cuenta de algo terrible. No estaría llorando por perderte a ti. Estaría celebrando por conseguir la herencia. ¿Qué clase de monstruo soy? No eres un monstruo, Ricardo. Eres alguien que se perdió en el camino. Pero quiero encontrar el camino de vuelta, mamá. Quiero ser el tipo de hijo que mereces. No por el dinero, sino porque te amo, y porque quiero tener una relación real contigo. ¿Y cómo planeas hacer eso? Primero, voy a cerrar la empresa consultora completamente. No quiero seguir dependiendo de tu dinero. Ricardo, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo. Segundo, voy a buscar un trabajo real. Tal vez empezar como profesor de matemáticas en una escuela secundaria. Tercero, voy a mudarse a un apartamento que pueda pagar con mi propio salario. ¿Y qué pasará con tu penthouse? Lo voy a vender. Usar ese dinero para pagar mis deudas y devolverte parte de lo que te debo. Inés estaba genuinamente sorprendida por la transformación aparente de su hijo. Pero también era consciente de que las palabras eran fáciles, y las acciones eran difíciles. Ricardo, ¿puedo pedirte algo? Lo que sea. Dame un año. Un año para ver si realmente puedes vivir de acuerdo a estas palabras.
Un año para ver si puedes construir una vida que no dependa de mi dinero. ¿Y después del año? Después del año podremos hablar sobre el futuro. Sobre tu papel en la familia, sobre mis planes para el patrimonio, sobre todo. ¿Es una prueba? Es una oportunidad. Para ti, y para mí. Ricardo asintió lentamente. Acepto. Pero mamá, quiero que sepas que no estoy haciendo esto para conseguir una herencia. Lo estoy haciendo porque quiero ser una mejor persona. Espero que sea cierto, Ricardo. Realmente espero que sea cierto. Esa tarde, después de que Ricardo se fuera, Inés se reunió con Carmen en la cocina. ¿Qué opinas?, preguntó Inés. Fue muy diferente de lo que esperaba, admitió Carmen. Parecía genuino. Pero también he visto al joven Ricardo en sus mejores momentos antes, y siempre vuelve a ser como era. ¿Crees que está actuando? No lo sé. Tal vez está actuando. O tal vez perder todo ese dinero realmente lo asustó. El tiempo lo dirá. Carmen, quiero que empieces a trabajar en el plan de la fundación mañana. Sin importar lo que pase con Ricardo, vamos a seguir adelante con nuestros planes. ¿Qué quiere que haga primero? Quiero que identifiques las primeras 10 familias que van a recibir becas universitarias. Y quiero que encuentres los primeros 5 proyectos de mujeres emprendedoras que vamos a financiar. Ya tengo algunas ideas. Perfecto. Y Carmen, si Ricardo realmente cambia, tal vez pueda ayudar con algunos de estos proyectos. Pero si no cambia, la fundación seguirá adelante sin él. Esa noche, Inés escribió en su diario personal por primera vez en años. Hoy vi a un Ricardo que no había visto en décadas. Tal vez era real, tal vez era actuación. Pero por primera vez en mucho tiempo, tengo un poco de esperanza de que mi hijo pueda encontrar su camino de vuelta a ser humano. Mientras tanto, continúo construyendo algo que va a sobrevivir sin importar qué pase con él. La Fundación Elena Vázquez va a ser mi verdadero legado, y estoy emocionada de ver cómo va a cambiar vidas. Era el comienzo de una nueva fase en la historia de Inés Mendoza. Una fase donde, por primera vez en años, tenía tanto esperanza como determinación. 5 meses habían pasado desde la conversación transformadora del domingo. Durante ese tiempo, Inés había observado con una mezcla de esperanza y cautela, cómo Ricardo parecía estar cumpliendo sus promesas. Había cerrado efectivamente su empresa consultora, había vendido el penthouse, y se había mudado a un modesto apartamento de 2 habitaciones en Villa Creek. Más impresionante aún, había conseguido trabajo como profesor de matemáticas en el Colegio San Martín, una escuela secundaria pública en La Boca. La Fundación Elena Vázquez también había tomado forma real durante esos meses. Carmen había demostrado ser una administradora excepcional, identificando y ayudando ya a 15 familias con becas universitarias y financiando 6 proyectos de mujeres emprendedoras. Inés había transferido oficialmente $10 millones a la fundación como capital inicial, manteniendo el resto en fideicomiso para transferencia futura. Todo parecía estar progresando positivamente hasta el miércoles 14 de marzo de 2025, cuando Inés recibió una llamada que cambiaría todo. Señora Mendoza, soy investigador privado Luis Morales de la agencia Claridad Investigaciones. ¿Podríamos hablar en persona? Es sobre su hijo Ricardo. ¿Sobre Ricardo? ¿Ha pasado algo? Prefiero no discutir los detalles por teléfono. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Luis Morales era un hombre de unos 50 años, con el aspecto cansado de alguien que había visto demasiados secretos familiares. Su oficina estaba ubicada en un edificio discreto en Barrio Norte, llena de archivos y fotografías que sugerían años de trabajo detectivesco. Señora Mendoza, antes de empezar debo preguntarle, ¿usted me contrató para investigar a su hijo? No, nunca he contratado a un investigador privado.
Entonces tengo información que creo que necesita saber, aunque va a ser difícil de escuchar. Morales abrió una carpeta gruesa y extrajo una serie de fotografías. Señora, durante los últimos 2 meses, he estado investigando a Ricardo Mendoza en relación con una estafa de inversiones que está siendo investigada por la Policía Federal. ¿Una estafa de inversiones? Sí. Su hijo ha estado operando bajo el nombre Consultoría Futuro Próspero, supuestamente desde su apartamento en Villa Creek. Ha estado vendiendo participaciones en una nueva oportunidad de inversión en tecnología blockchain a personas mayores de clase media alta. Inés sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Eso es imposible. Ricardo cerró su empresa consultora. Está trabajando como profesor. Señora, estas son fotografías tomadas la semana pasada. Morales extendió una serie de imágenes que mostraban a Ricardo saliendo de oficinas elegantes en Puerto Madero, vestido con trajes caros, llevando el mismo Rolex que supuestamente había vendido. Pero yo lo vi vender su Porsche. Vive en un apartamento modesto. El apartamento en Villa Creek es real, pero solo lo usa como dirección postal y para recibir visitas cuando quiere mantener la apariencia de modestia. En realidad ha estado alquilando una suite en el Hotel Four Seasons 3 días a la semana. Morales sacó más documentos. Aquí están los registros bancarios que pude obtener. En los últimos 4 meses, Ricardo ha recaudado aproximadamente $2,3 millones de 47 inversores diferentes. ¿Cómo conseguiste esta información? Una de las víctimas, la señora Elena Vega, me contrató después de que Ricardo desapareciera con su inversión de $150. Ella es viuda, de 68 años, y esos eran todos sus ahorros de jubilación. Inés se sintió físicamente enferma. ¿Qué tipo de estafa está ejecutando? Es sofisticada. Se presenta como profesor de matemáticas que ha desarrollado un algoritmo revolucionario para trading de criptomonedas. Les dice a los inversores que ha estado probando el algoritmo con su propio dinero durante años, pero que ahora necesita capital adicional para escalarlo. Promete retornos del 40% en 6 meses. ¿Y la señora Vega creyó eso? Señora Mendoza, su hijo es muy convincente. Tiene documentación falsa que muestra resultados históricos del algoritmo. Tiene referencias falsas de otros inversores satisfechos. Y más importante, usa su apellido Mendoza como garantía de credibilidad. ¿Qué quieres decir? Les dice a las víctimas que es hijo de Inés Mendoza, la famosa empresaria inmobiliaria. Les dice que aunque está trabajando como profesor por pasión por la educación, viene de una familia exitosa, y que nunca los estafaría porque no necesita el dinero. Cada palabra era como un puñal en el corazón de Inés. No solo Ricardo había vuelto a sus viejos patrones, sino que estaba usando su nombre y reputación para estafar a personas inocentes. ¿Dónde está el dinero ahora? Esa es la parte más preocupante. Según nuestras investigaciones, Ricardo ha estado gastando el dinero tan rápido como lo recauda. Viajes a Miami, joyas caras, apuestas en casinos, y lo que parece ser una adicción severa al juego que había mantenido oculta. ¿Adicción al juego? Sí. Tenemos evidencia de que visita el Casino Puerto Madero y el Casino Palermo 3 o 4 veces por semana. En una sola noche la semana pasada perdió $87 jugando póker. Morales sacó más fotografías que mostraban a Ricardo en los casinos, con expresiones de concentración intensa y desesperación. Señora Mendoza, basado en lo que hemos investigado, creemos que Ricardo ha desarrollado una adicción al juego grave durante los últimos años, posiblemente acelerada por el acceso fácil al dinero. La pérdida de los $300 en Quantum Coin probablemente no fue por una estafa externa. Creemos que perdió ese dinero apostando, y inventó la historia de la estafa para cubrirlo. Inés cerró los ojos,
tratando de procesar toda esta información. ¿Qué va a pasar con las personas que estafó? Esa es otra razón por la que quería hablar con usted. Legalmente, las víctimas pueden demandarlo tanto a él como a usted, ya que él usó su nombre y reputación como parte de la estafa. ¿Pueden demandarme a mí? Técnicamente sí, aunque usted no participó en la estafa. Pero más importante, señora Mendoza, Ricardo está en serios problemas legales. La Policía Federal va a emitir una orden de arresto en los próximos días. ¿Por cuánto tiempo? Por el monto de dinero involucrado y el número de víctimas, está mirando entre 8 y 15 años de prisión. Inés se quedó sentada en silencio durante varios minutos, sintiendo como si todo su mundo se hubiera desmoronado nuevamente. Señor Morales, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar a las víctimas? ¿Está dispuesta a compensarlas? Sí. No pueden sufrir por los crímenes de mi hijo. Eso sería muy noble, pero también muy costoso. Estamos hablando de 2,3 millones de dólares. No me importa el costo. ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo coordinar un fondo de compensación. Pero señora Mendoza, tiene que entender que compensar a las víctimas no va a salvar a Ricardo de las consecuencias legales. Lo entiendo. Ricardo tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esa noche Inés se encontró sola en su estudio, contemplando el desastre que su vida había vuelto a convertirse. Carmen había venido tan pronto como Inés la llamó, y habían pasado horas discutiendo la situación. Señora Inés, había dicho Carmen, lo siento mucho. Sé que tenía esperanzas de que el joven Ricardo había cambiado. Carmen, ¿tú sabías algo sobre esto? No específicamente sobre la estafa. Pero sí noté algunas cosas extrañas en los últimos meses. ¿Qué tipo de cosas? Cuando venía a visitarla los domingos, siempre llegaba en taxi o Uber, pero un día lo vi por casualidad saliendo de un Porsche nuevo 2 cuadras de aquí, y aunque supuestamente estaba viviendo con muy poco dinero, siempre llevaba ropa nueva y cara. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque usted parecía tan feliz de que él estuviera cambiando. No quería destruir esa esperanza a menos que estuviera segura de algo. Inés llamó a Ricardo esa misma noche. Hola mamá, respondió con la voz alegre que había estado usando durante los últimos meses. Ricardo, necesito verte mañana. Es urgente. ¿Está todo bien? Suenas preocupada. ¿Está todo bien, Ricardo? Esa es una pregunta interesante. Hubo una pausa. Mamá, ¿qué pasa? Mañana a las 2 de la tarde. Ven a casa. Mamá, ¿me estás asustando? Bien. Deberías estar asustado. Después de colgar, Inés se sentó en el mismo escritorio donde había redactado su Nuevo Testamento meses atrás. Ahora sabía que su decisión había sido la correcta, pero eso no hacía que doliera menos. Escribió una carta que planeaba entregarle a Ricardo al día siguiente. Ricardo, durante 5 meses creí que habías encontrado tu camino de vuelta a ser la persona que crié. Creí que habías aprendido el valor del trabajo honesto, el significado de la humildad, y la importancia de tratar a otros con respeto. Me equivoqué. No solo no has cambiado, sino que has empeorado. Has usado mi nombre para estafar a personas inocentes. Has mentido sobre cada aspecto de tu vida. Y peor aún, has traicionado la confianza que decidí darte a pesar de mis dudas. Mañana vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones, pero quiero que sepas que aunque voy a ayudar a tus víctimas, no voy a ayudarte a ti. Has hecho tu elección, y ahora tienes que vivir con ella. Era la noche más larga que Inés había vivido en años. Había perdido a su hijo no una vez, sino 2 veces. La primera vez había sido gradual, viendo cómo se convertía en alguien que no reconocía. La segunda vez había sido súbita y brutal, descubriendo que incluso cuando pensaba que había cambiado, había estado mintiendo y manipulando.
Pero también se dio cuenta de algo importante esa noche. Ya no se sentía culpable. Ya no se preguntaba dónde había fallado como madre. Ricardo era un adulto de 47 años que había tomado decisiones conscientes y deliberadas. Ella había hecho todo lo que podía. Había dado todas las oportunidades posibles, y había creado un plan para proteger tanto su legado como a las personas inocentes. Mañana sería el día más difícil, pero también sería el día en que finalmente cerraría este capítulo de su vida para siempre. El jueves 15 de marzo amaneció con un cielo despejado y brillante, una ironía cruel considerando la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse en la casa de Inés Mendoza. Ella había pasado la madrugada despierta, no por insomnio, sino por una claridad mental que no había experimentado en décadas. Era como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente hubieran encajado en su lugar. A las 10 de la mañana, llamó al doctor Martínez. «Doctor, necesito que venga esta tarde. Vamos a finalizar todos los documentos de la Fundación Elena Vázquez, y quiero hacer algunas modificaciones finales al testamento». «¿Modificaciones? ¿Ha cambiado de opinión sobre Ricardo?» «Todo lo contrario. Quiero asegurarme de que no hay ninguna posibilidad legal de que pueda contestar o modificar mis decisiones». A las 11:30 de la mañana, llamó al investigador Morales. «Señor Morales, voy a transferir $2,5 millones al Fondo de Compensación para las Víctimas esta tarde. Los $200 adicionales son para cubrir cualquier gasto legal o administrativo que puedan tener. Señora Mendoza, es increíblemente generoso de su parte. No es generosidad. Es responsabilidad. Mi hijo usó mi nombre para hacer daño a personas inocentes. Es mi obligación reparar ese daño». A las 12 del mediodía, llamó a Carmen. «Carmen, quiero que estés presente esta tarde cuando Ricardo venga. Quiero que escuches toda la conversación». «¿Estás segura, señora Inés? Va a ser muy difícil». «Estoy segura. Quiero un testigo de todo lo que se va a decir». Ricardo llegó exactamente a las 2 de la tarde. Pero esta vez, llegó conduciendo un BMW nuevo que Inés no había visto antes. Cuando entró a la casa llevaba un traje de diseñador y una confianza que parecía forzada. «Hola mamá», dijo, intentando besarla en la mejilla, pero Inés se apartó. «Siéntate, Ricardo». «Mamá, estás actuando muy extraño. ¿Qué está pasando?» Inés se sentó frente a él en el salón, manteniendo la mesa de centro entre ellos como una barrera simbólica. Carmen se sentó discretamente en una silla cerca de la ventana. «Ricardo, voy a hacer algunas preguntas, y quiero respuestas honestas». «Por supuesto». «¿Dónde conseguiste el BMW que está estacionado afuera?» Ricardo parpadeó. «¿El BMW? Lo alquilé. Para una ocasión especial». «¿Qué ocasión especial?» Para venir a verte. Quería que vieras que me está yendo bien». «¿Con tu salario de profesor?» «Sí, he estado ahorrando». Inés abrió la carpeta que tenía en su regazo y extrajo una de las fotografías del investigador. «Ricardo, esta fotografía fue tomada la semana pasada. Te muestra saliendo del Casino Puerto Madero a las 3 de la madrugada». El color desapareció del rostro de Ricardo. «¿Me has estado espiando? ¿Me has estado mintiendo? Mamá, ¿puedo explicar?» «Explica esto entonces». Inés puso otra fotografía sobre la mesa. «Esta te muestra en el Hotel Four Seasons el martes pasado». «Mamá, ¿quién te está dando estas fotos?» «Ricardo, durante los últimos 5 meses, me has estado mintiendo sobre cada aspecto de tu vida. ¿Cierto o falso?» Ricardo se quedó callado, sus ojos moviéndose entre las fotografías y el rostro de su madre. «Déjame ayudarte», continuó Inés. «¿Conoces a una señora llamada Elena Vega?» «No sé de qué estás hablando».
Es una viuda de 68 años que te dio $150 para invertir en tu algoritmo revolucionario de trading. ¿Te refresca la memoria? Ricardo se puso de pie bruscamente. Mamá, no sé quién te está llenando la cabeza con estas ideas locas, pero, siéntate. La voz de Inés tenía una autoridad que Ricardo nunca había escuchado antes. Siéntate y dime la verdad por una vez en tu vida. Ricardo se sentó lentamente, pero su postura era defensiva. Ricardo, sé sobre consultoría Futuro Próspero. Sé sobre los 47 inversores que estafaste. Sé sobre los $2,3 millones que robaste. Sé sobre tu adicción al juego. Sé sobre las mentiras, las manipulaciones, y el uso de mi nombre para darle credibilidad a tus estafas. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Porque una de tus víctimas contrató a un investigador privado. Porque la Policía Federal está por emitir una orden de arresto en tu contra. Porque finalmente alguien me mostró quién eres realmente. Ricardo se desplomó en el sofá, sus manos cubriéndose la cara. Mamá, puedo explicar todo. No quiero explicaciones. Quiero la verdad. ¿Es cierto que estafaste a esas personas? Un largo silencio llenó la habitación. Finalmente, Ricardo levantó la cabeza y miró a su madre directamente a los ojos. Sí. ¿Es cierto que tienes una adicción al juego? Sí. ¿Es cierto que nunca cerraste realmente tu empresa consultora, y que has estado mintiendo sobre trabajar como profesor? Trabajo como profesor 2 días a la semana. El resto del tiempo, sí, he estado ejecutando la consultoría. Y todo lo que me dijiste el domingo hace 5 meses sobre cambiar, sobre ser una mejor persona, sobre querer una relación real conmigo. Ricardo cerró los ojos. Era parcialmente cierto. Realmente quería cambiar. Pero la adicción es más fuerte que yo. ¿Cuándo empezó la adicción al juego? Hace como 3 años. Al principio era solo por diversión, unas cuantas apuestas pequeñas. Pero cuando empecé a ganar dinero, se volvió diferente. ¿Y Quantum Coin? No existía. Perdí los $300 apostando en una sola noche. Inventé la historia de la estafa porque no podía admitir lo que había hecho. Inés asintió lentamente. Finalmente la verdad. Mamá, necesito ayuda. Sé que necesito ayuda profesional. ¿Y las personas que estafaste? La señora Vega, que perdió todos sus ahorros de jubilación. Yo iba a devolver el dinero. ¿Con qué dinero, Ricardo? Lo perdiste todo apostando. Pensé que podía ganar lo suficiente para devolvérselo a todos. Tenía un sistema. No tenías un sistema. Tenías una adicción y una completa falta de principios morales. Carmen, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Joven Ricardo, ¿alguna vez pensó en las familias que estaba destruyendo? ¿En las personas mayores que perdieron los ahorros de toda una vida por sus mentiras? Ricardo la miró sorprendido, como si hubiera olvidado que estaba ahí. Carmen, yo. No me diga Carmen, yo. Usted arruinó vidas reales. Destruyó sueños reales. Y todo por alimentar una adicción. Tienen razón, dijo Ricardo, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Tienen completamente razón. Soy un monstruo. No eres un monstruo, dijo Inés. Eres un adicto y un criminal. Pero hay una diferencia importante. ¿Cuál? Un monstruo no puede cambiar. Un adicto y un criminal sí pueden cambiar, pero solo si enfrentan las consecuencias completas de sus acciones. Mamá, ¿qué quieres decir? Inés se levantó y caminó hacia la ventana. Ya transferí $2,5 millones a un fondo para compensar a todas tus víctimas. ¿Hiciste qué? Escuchaste correctamente. Las 47 personas que estafaste van a recibir todo su dinero de vuelta, más compensación por los daños emocionales. Pero mamá,
Eso es increíble, muchas gracias. Sabía que... No he terminado. Inés se volteó para mirarlo. También contraté al mejor abogado penalista de Buenos Aires, para representar a tus víctimas en el caso criminal contra ti. ¿Qué? Ricardo. Vas a ir a prisión. La única pregunta es por cuánto tiempo. Pero soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo, y como tu madre, mi responsabilidad es asegurarme de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. No voy a protegerte más de la realidad. No puedes hacer esto. Puedo y lo voy a hacer. Más aún, no vas a recibir ni un peso de mi patrimonio para gastos legales. ¿De qué estás hablando? Inés regresó a su asiento y sacó una copia del testamento modificado. Ricardo, tu herencia ahora consiste en exactamente lo que me pediste hace 6 meses, $5 millones. Solo 5 millones. Solo 5 millones. Y esos 5 millones solo los vas a recibir después de cumplir con las condiciones que establecí. ¿Qué condiciones? Primero, tienes que cumplir cualquier sentencia de prisión que recibas. Segundo, tienes que completar un programa de rehabilitación para adicción al juego. Tercero, tienes que trabajar durante 2 años en la Fundación Elena Vázquez sin salario, ayudando a víctimas de estafas financieras. ¿Estás loca? Estoy completamente cuerda por primera vez en años. Cuarto, tienes que conseguir cartas de perdón de al menos 30 de las personas que estafaste. Y quinto, tienes que escribir un libro sobre tu experiencia, donando todas las ganancias a organizaciones que ayudan a víctimas de estafas. Ricardo se quedó sin palabras durante varios minutos. ¿Y si no acepto estas condiciones? Entonces no recibes nada. Los 5 millones también van a la fundación. ¿Y el resto del patrimonio? Los otros $75 millones van completamente a la Fundación Elena Vázquez bajo la dirección de Carmen. Ricardo miró a Carmen con una expresión de incredulidad. ¿Carmen va a ser más rica que yo? Carmen no va a ser rica, corrigió Inés. Carmen va a ser la administradora de un patrimonio destinado a ayudar a personas que realmente lo necesitan. Va a usar ese dinero para cambiar vidas de manera positiva, no para alimentar adicciones o financiar estafas. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Ricardo, me dijiste ojalá te mueras por $5 millones. En mi testamento te estoy dando exactamente eso. La oportunidad de reflexionar sobre lo que significa desear la muerte de alguien. Pero es mi herencia por derecho. No, Ricardo. Es mi dinero por derecho. Yo lo gané, yo lo construí, y yo decido qué hacer con él. Y he decidido que la mayor parte va a ir a personas que lo van a usar para construir algo positivo, no para destruir vidas. La habitación se llenó de un silencio tenso. Ricardo miraba alternativamente a su madre y a Carmen, como si estuviera esperando que alguien le dijera que todo era una broma cruel. ¿Hay algo más que quieras decirme?, preguntó Inés finalmente. Ricardo se quedó callado por un largo momento. Luego, sorprendentemente, sus hombros se relajaron y algo en su expresión cambió. Sí, dijo lentamente. Quiero decirte que tienes razón. ¿Perdón? Tienes razón sobre todo. Soy un adicto, soy un criminal, y he estado mintiendo no solo a ti, sino a mí mismo durante años. Y tienes razón sobre las consecuencias. Inés lo estudió cuidadosamente. ¿Estás tratando de manipularme nuevamente? No. Por primera vez en mucho tiempo, no estoy tratando de manipular a nadie. Estoy simplemente admitiendo la verdad. Merezco ir a prisión. Merezco perder la herencia. Y las personas que lastimé merecen justicia.
Era la primera declaración completamente honesta que Inés había escuchado de su hijo en años. Y curiosamente, era también la primera vez que sentía algo parecido al respeto por él en mucho tiempo. Muy bien, dijo Inés. En ese caso, tenemos una base para empezar. ¿Empezar qué? Tu verdadera rehabilitación. No la actuación que pusiste durante 5 meses, sino un cambio real. Por primera vez en la conversación Ricardo sonrió, pero era una sonrisa triste y genuina. Va a ser un camino muy largo. Sí, acordó Inés. Va a ser muy largo. Pero por primera vez, creo que tal vez sea posible. El sol de otoño entraba suavemente por las ventanas del Centro de Rehabilitación Elena Vázquez, el edificio más nuevo de la Fundación, ubicado en el corazón de San Telmo. Inés, ahora de 75 años, caminaba lentamente por los pasillos acompañada por Carmen, observando con orgullo el funcionamiento de lo que se había convertido en su verdadero legado. Señora Inés, dijo Carmen, consultando una tablet con datos actualizados. Este mes hemos graduado a 23 personas del programa de rehabilitación para ludopatía, y 156 jóvenes han recibido becas universitarias completas. Y los proyectos de emprendimiento femenino. 43 mujeres han logrado establecer negocios exitosos con nuestro apoyo. María Elena, la que empezó vendiendo empanadas desde su casa, ahora tiene 3 locales y emplea a 12 personas. Mientras caminaban, se detuvieron frente a una sala de clases donde un hombre de 50 años enseñaba matemáticas básicas a un grupo de adultos mayores, que habían sido víctimas de estafas financieras. El hombre se veía más delgado, más serio y definitivamente más humilde que 3 años atrás. ¿Cómo está Ricardo hoy?, preguntó Inés. Está bien, respondió Carmen. Completó su 18ª sesión de terapia esta semana. Su terapeuta dice que finalmente está haciendo progreso real en entender las raíces de su adicción. Ricardo había cumplido 2 años y 4 meses en la prisión federal de Ezeiza por múltiples cargos de estafa. Durante ese tiempo, Inés lo había visitado exactamente una vez al mes, sin excepción. No eran visitas fáciles, pero eran necesarias. Ricardo había usado esos años para completar un programa de rehabilitación para ludópatas, obtener una licenciatura en trabajo social, y escribir el primer borrador de su libro. Cuando salió en libertad condicional en enero de 2028, no tenía dónde vivir. Su penthouse había sido vendido para pagar deudas legales, y no tenía ahorros. Inés le ofreció una opción, un pequeño apartamento de un dormitorio encima del centro de rehabilitación, a cambio de trabajar tiempo completo en la fundación sin salario. Quiero hablar con él, dijo Inés. Ricardo estaba terminando su clase cuando Inés y Carmen entraron discretamente al aula. Estaba explicando conceptos básicos de porcentajes a un grupo de personas que habían perdido dinero en esquemas piramidales y estafas de inversión. Recuerden, les decía con una paciencia genuina que Inés nunca había visto en él antes. Si alguien les promete ganancias del 20% mensual, es matemáticamente imposible que sea legítimo. Un retorno del 20% mensual significaría 890% anual. Ni los mejores inversores del mundo logran eso consistentemente. Una señora mayor levantó la mano. Pero ¿cómo podemos saber si un asesor financiero es honesto? Buena pregunta, doña Mercedes. Primero, siempre pidan referencias verificables. Segundo, nunca inviertan más de lo que pueden permitirse perder completamente. Y tercero. Ricardo hizo una pausa, su voz volviéndose más personal. Nunca confíen en alguien que les dice que la oportunidad es tan buena que no tienen tiempo para pensarlo. Las inversiones legítimas no tienen fecha de vencimiento artificial. Después de la clase, Ricardo se acercó a Inés y Carmen. Mamá, dijo, besándola en la mejilla con genuino afecto. No sabía que venías hoy. Quería ver cómo va todo. ¿Quieres que caminemos?
Salieron al pequeño jardín que Ricardo había ayudado a construir durante sus primeros meses en el centro. Era un espacio modesto pero bien cuidado, con bancos donde las víctimas de estafas podían reflexionar y encontrar paz. Ricardo, ¿cómo te sientes después de 3 años? Diferente, respondió honestamente, completamente diferente. En prisión, pensé que era el peor castigo posible. Pero trabajar aquí, viendo cara a cara a personas como las que estafé, eso ha sido mucho más difícil emocionalmente. ¿Por qué? Porque en prisión podía seguir diciéndome que era una víctima de las circunstancias. Aquí, todos los días veo las consecuencias reales de mis acciones. Veo a doña Mercedes, que perdió los ahorros para la operación de su nieta. Veo a don Carlos, que tuvo que vender su casa porque cayó en una estafa similar a la mía. ¿Y cómo manejas esa culpa? Día a día. Mi terapeuta me dice que la culpa es apropiada, pero que la autocompasión es destructiva. Así que trato de convertir la culpa en acción útil. Carmen, que había estado escuchando, preguntó: «Joven Ricardo, ¿qué es lo más difícil del trabajo aquí?» «Ganarme la confianza de las personas. Muchas de las víctimas que ayudamos fueron estafadas por personas como yo. Bien vestidas, educadas, convincentes. Cuando me ven, ven al tipo de persona que les hizo daño. ¿Y cómo superas eso? Siendo completamente transparente sobre mi pasado. En mi primera clase, siempre les cuento que soy un ex estafador condenado. Les digo exactamente lo que hice y por qué estoy aquí. Es incómodo, pero es necesario». Inés observó a su hijo mientras hablaba. Su postura era diferente, más humilde. Sus ojos tenían una seriedad que no había visto antes. Pero más importante, había desarrollado la capacidad de hablar sobre otras personas sin calcular qué podía obtener de ellas. «Ricardo, ¿has estado trabajando en el libro?» «Sí. El editor quiere publicarlo el año que viene. Se va a llamar El costo de la codicia. Confesiones de un estafador rehabilitado». «¿Cómo te sientes al respecto?» «Aterrorizado y emocionado a la vez. Va a ser humillante tener mi historia disponible públicamente. Pero si ayuda a una sola persona a evitar cometer mis errores, o ayuda a una víctima a sentirse menos sola, valdrá la pena». «¿Y las cartas de perdón?» Ricardo sonrió tristemente. «He recibido 18 hasta ahora. 12 personas me dijeron que nunca me van a perdonar, y no las culpo. Algunas ni siquiera respondieron a mis cartas. Pero las 18 que sí me perdonaron. Cada una ha sido un regalo que no merecía». Inés se sentó en uno de los bancos del jardín. «Ricardo, hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?» «He estado observando tu progreso durante estos 3 años. He hablado con tu terapeuta, con las personas con las que trabajas, con las víctimas que has ayudado aquí. Y creo que estás realmente cambiado. No perfectamente, pero genuinamente». Ricardo se sentó a su lado. «Gracias, mamá. Eso significa todo para mí. Por eso he decidido hacer una modificación a mi testamento». «¿Qué tipo de modificación?» «Si continúas en este camino, si completas las 30 cartas de perdón, si publicas el libro y donas las ganancias, y si trabajas aquí durante el tiempo total requerido, vas a recibir $10 millones en lugar de 5. Ricardo parpadeó sorprendido. «¿Por qué?» «Porque has demostrado que puedes usar el dinero responsablemente. Porque has demostrado que entiendes el valor del trabajo y el significado del servicio a otros. Y porque, por primera vez en décadas, estoy orgullosa de llamarte mi hijo». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Ricardo. «Mamá, no sé qué decir. Di que vas a continuar siendo la persona que te has vuelto. Te lo prometo. Pero Ricardo, hay una condición adicional». «¿Cuál?» «Los 10 millones vienen con la responsabilidad de expandir esta fundación.
Quiero que abras centros de rehabilitación y educación financiera en 5 ciudades más de Argentina. ¿Quieres que me haga cargo de eso? Quiero que lo hagas en asociación con Carmen. Ella sigue siendo la directora ejecutiva, pero tú puedes ser el director de expansión. Carmen sonrió. Sería un honor trabajar con Ricardo en eso, si él está dispuesto. Más que dispuesto, respondió Ricardo. Sería la culminación de todo lo que he estado aprendiendo. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, los tres se quedaron sentados en el jardín, contemplando el futuro. Inés pensó en su madre Elena, quien había muerto sin saber que su hija se convertiría en millonaria. Pensó en Fernando, quien había muerto sin ver en qué se convertiría su hijo. Pero también pensó en las 847 personas que habían sido ayudadas por la fundación hasta ahora, y en las miles más que serían ayudadas en el futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Inés finalmente. ¿Qué?, preguntaron Ricardo y Carmen simultáneamente. Ricardo me pidió que me muriera por $5 millones. Pero al final, tuvo que morir simbólicamente él mismo para ganar acceso a 10 millones. Tuvo que matar a la persona que era para convertirse en la persona que debería haber sido desde el principio. Ricardo asintió lentamente. La persona que era efectivamente murió en prisión. La persona que soy ahora es alguien completamente nuevo. Y esa persona nueva, añadió Carmen, está construyendo algo que va a sobrevivir mucho más tiempo que cualquier herencia personal. Inés se levantó del banco, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Exactamente. He aprendido que el verdadero legado no es el dinero que dejas, sino las vidas que cambias. El dinero se gasta, pero las vidas transformadas, transforman otras vidas. Esa noche, Inés escribió la entrada final en el diario que había mantenido durante estos 3 años transformadores. Hoy vi a mi hijo real por primera vez en décadas. No el niño que crié con demasiados privilegios, ni el hombre que se perdió en la codicia y la adicción, sino el ser humano que siempre tuvo el potencial de ser. Le tomó perder todo, su libertad, su dinero, su dignidad, para encontrar su humanidad. Pero la encontró. La Fundación Elena Vázquez ya no es solo mi legado. Es nuestro legado, mío, de Carmen, y de Ricardo. Y más importante, es el legado de todas las personas que hemos ayudado y que van a ayudar a otros. Mi madre tenía razón hace tantos años. La verdadera responsabilidad de un padre, no es dejar cosas a sus hijos, sino enseñarles valores. Me tomó 75 años entender completamente esa lección, pero finalmente lo logré. Mañana Ricardo va a comenzar a trabajar en los planes para el centro de rehabilitación en Córdoba. Carmen va a finalizar los programas de becas para el próximo año. Y yo voy a continuar haciendo lo que más me gusta, viendo cómo el dinero que Fernando y yo trabajamos tanto para ganar se convierte en esperanza para personas que la necesitan. Esta es la verdadera riqueza. No el dinero en el banco, sino las vidas que tocas positivamente. Esta es la verdadera herencia. No lo que dejas cuando mueres, sino lo que construyes mientras vives. Fin. Epílogo. 5 años después. La Fundación Elena Vázquez ahora opera en 8 ciudades argentinas, y ha ayudado a más de 3,000 víctimas de estafas financieras. El libro de Ricardo se convirtió en bestseller, recaudando $2,8 millones para organizaciones benéficas. Ricardo se casó con Ana, una trabajadora social que conoció en el centro de rehabilitación, y adoptaron a una niña cuya abuela había sido víctima de una estafa. Carmen fue reconocida como Mujer del Año por su trabajo filantrópico. Inés vive tranquilamente, visitando los centros de la fundación y disfrutando de su verdadero legado, una familia restaurada y miles de vidas transformadas. El dinero nunca había sido el problema. El problema había sido olvidar que el dinero es solo una herramienta, y que las herramientas solo son valiosas cuando se usan para construir algo significativo. A continuación,
Tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.